Paz y bien, amados hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a Voz de Pedro. El cielo, a veces, nos habla de maneras que desafían nuestra comprensión. A través de la historia, en momentos de gran crisis para la humanidad, Dios ha permitido que su Santísima Madre se manifieste en la tierra, no para satisfacer nuestra curiosidad, sino para darnos avisos urgentes, llamados a la conversión, y remedios para los males que nos afligen. Hemos escuchado sobre Fátima, sobre Lourdes, pero hay una aparición, ocurrida en nuestro tiempo, tan terrible en sus advertencias y tan profunda en su mensaje, que muchos han preferido ignorarla. Una aparición donde el cielo no solo habló, sino que lloró lágrimas humanas, y a veces, lágrimas de sangre. Así que, hoy vamos a viajar a Akita, en Japón, a un pequeño y remoto convento, pero no nos dejemos engañar por la humildad del lugar, porque fue allí donde la Virgen María entregó uno de los mensajes proféticos más importantes y alarmantes para la Iglesia y el mundo en el siglo XXI. Hoy, vamos a desvelar la profecía de Nuestra Señora de Akita, la advertencia que el cielo nos dio y que, hoy más que nunca, parece estar cumpliéndose ante nuestros propios ojos. Quédate hasta el final, porque este mensaje no es para generar miedo, sino para inspirar una acción urgente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra historia se centra en una humilde religiosa japonesa, la hermana Inés Katsuko Sasagawa. En 1973, la hermana Inés sufría de una sordera total y definitiva, un mal que la aislaba del mundo. Fue en esta condición de silencio y humildad que el cielo la eligió como su mensajera. El 12 de junio de 1973, mientras abría el sagrario para la adoración, una luz brillante emanó de él. Este fenómeno se repitió en los días siguientes, y de esta luz, a veces salían seres luminosos, como ángeles, que adoraban la Eucaristía. Pronto, la hermana Inés comenzó a sentir un dolor agudo en la palma de su mano izquierda. Al mirar, vio que se había formado una pequeña herida en forma de cruz que sangraba. Pocos días después, el 6 de julio, mientras rezaba en la capilla, escuchó una voz de una belleza indescriptible que provenía de la estatua de madera de la Virgen María que se encontraba a su lado. Era una estatua particular, representaba a Nuestra Señora de todas las naciones. La estatua, tallada en un solo bloque de madera, comenzó a hablarle, a pesar de su sordera total. Ese día, la Virgen le dio el primer mensaje. Habló del dolor que sentía por los pecados del mundo y de la importancia de la oración, especialmente de la oración del Santo Rosario, para consolar al Señor y para salvar a los pecadores. Y en un gesto de unión mística, en el mismo instante, una herida en forma de cruz apareció en la mano derecha de la estatua de madera, y de ella comenzó a brotar sangre. La herida en la mano de la hermana Inés y la herida en la mano de la estatua sangraban juntas. El cielo y la tierra estaban unidos en un mismo sufrimiento reparador. El segundo mensaje llegó el 3 de agosto. La Virgen le habló de la importancia de rezar por el Papa, los obispos y los sacerdotes. Y aquí ya comienza a delinearse el núcleo de la advertencia de Akita, una futura crisis dentro de la propia Iglesia. Pero fue el tercer y último mensaje, el 13 de octubre de 1973, aniversario del milagro del sol en Fátima, el que contiene la profecía más grave y alarmante. Escuchemos con atención y reverencia las palabras que la Madre de Dios le confió a la hermana Inés para toda la humanidad. Mi querida hija, escucha bien lo que tengo que decirte, informarás de ello a tu superior. Como ya te dije, si los hombres no se arrepienten y no mejoran, el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo más grande que el diluvio, como nunca se ha visto antes. Fuego caerá del cielo y eliminará a una gran parte de la humanidad, tanto a los buenos como a los malos, sin perdonar ni a sacerdotes ni a fieles. Los supervivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que os quedarán serán el rosario y la señal dejada por mi Hijo. Rezad cada día las oraciones del rosario. Con el rosario, rezad por el Papa, los obispos y los sacerdotes. La obra del diablo se infiltrará hasta dentro de la Iglesia, de tal manera que se verán cardenales oponiéndose a cardenales,
y obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneren serán despreciados y combatidos por sus propios hermanos. Las iglesias y los altares serán saqueados. La iglesia se llenará de aquellos que aceptan compromisos. Y el demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas a abandonar el servicio del Señor. El demonio será especialmente implacable contra las almas consagradas a Dios. El pensamiento de la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza. Si los pecados aumentan en número y gravedad, ya no habrá perdón para ellos. Hermanos, estas palabras son terribles. Son, quizás, el mensaje más severo que la Virgen ha dado en una aparición aprobada. Habla de un castigo físico, fuego del cielo, pero, sobre todo, habla de un castigo espiritual aún peor, una crisis y una división dentro de la misma iglesia, cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Es una profecía de apostasía, de confusión, de compromiso con el mundo, y los milagros que acompañaron a estos mensajes confirmaron su origen celestial. No solo las heridas sangrantes y las locuciones a la hermana Inés. El milagro más asombroso, presenciado por cientos de personas, incluyendo al obispo local, fue el de las lágrimas, desde el 4 de enero de 1975 hasta el 15 de septiembre de 1981. La estatua de madera de Akita lloró lágrimas humanas un total de 101 veces. Fue filmado por la televisión nacional japonesa, estudiado por científicos. El profesor Sahisaka, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Akita, analizó el líquido y confirmó científicamente que se trataba de fluidos corporales humanos, lágrimas y sudor. La Madre de Dios lloraba por el castigo que se avecinaba, lloraba por la pérdida de sus hijos sacerdotes, lloraba por la apostasía silenciosa que veía crecer dentro de su iglesia. ¿Y cuál es la posición de la iglesia sobre estos eventos? Después de una investigación exhaustiva que duró años, el obispo local, Monseñor Johnsohiro Ito, declaró en 1984 que los eventos de Akita eran de origen sobrenatural y que eran dignos de ser creídos. Y aún más importante, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y futuro Papa Benedicto XVI, dio su juicio definitivo en 1988. Afirmó que los mensajes de Akita y los de Fátima son esencialmente el mismo mensaje. Son dos capítulos de la misma advertencia celestial. En Fátima, la Virgen nos advirtió de los peligros que vendrían de fuera, las guerras, el comunismo, la persecución. En Akita, nos advierte del peligro que vendría desde dentro, la crisis de fe, la división, la apostasía. Hermanos, no necesitamos ser profetas para mirar el mundo y la iglesia de hoy y ver el cumplimiento de estas palabras. Vemos la confusión doctrinal, vemos la presión del mundo para que la iglesia cambie sus enseñanzas. Vemos la persecución, a veces violenta, a veces sutil, contra los que se mantienen fieles a la tradición. Pero este mensaje, por terrible que sea, no es un mensaje de desesperación. Es un llamado de amor de una madre que viene a advertir a sus hijos, y junto con la advertencia, ella siempre nos da el remedio. ¿Y cuál es el remedio? Es simple, es humilde, y es el mismo que nos dio en Fátima. Las únicas armas que nos quedarán, el rosario y la señal dejada por su Hijo, la Santa Eucaristía. Rezad cada día las oraciones del rosario. Con el rosario, rezad por el Papa, los obispos y los sacerdotes. Esta es la estrategia del cielo. Ante la crisis más grande de la historia, la solución no es un programa político, no es un debate teológico, no es una estrategia mediática. La solución es volver a lo básico, volver a la oración humilde y perseverante del Santo Rosario. El rosario es el ancla en medio de la tormenta. Es la cadena que nos mantiene unidos a la verdad cuando todo a nuestro alrededor es confusión. Es el arma que nos protege de la infiltración del demonio en nuestras vidas y en nuestras familias. Es la oración que consuela el corazón de Dios y que puede, como en Nínive, mitigar el castigo que nuestros pecados merecen. La profecía de Akita es una llamada a la batalla espiritual, una llamada a tomar nuestro rosario cada día, no como una devoción piadosa más, sino como el arma que es, a rezar por la fidelidad de nuestros sacerdotes, por la unidad de la Iglesia
y por nuestra propia perseverancia en la fe. El cielo ha hablado, el cielo ha llorado. La pregunta ahora es, ¿estamos escuchando?